A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado, Jacqueline Kennedy pidió a un amigo que le diera la noticia a sus pequeños huérfanos. Aquel personaje, que había participado en la Segunda Guerra Mundial, era un héroe nacional en los Estados Unidos por otra acción más espectacular. Ese hombre era John Glenn, el primer astronauta norteamericano en orbitar la Tierra, y representaba una compensación simbólica frente a la ventaja soviética en la carrera espacial. John Glenn, aclamado por manifestaciones multitudinarias en Norteamérica, en su momento era más popular que el presidente Kennedy, que moriría poco tiempo después. Aunque Glenn se retiró de su actividad como piloto, instructor y astronauta e ingresó al mundo de los negocios y luego de la política, continuó siendo una figura reconocida en su país y volvió a catapultarse en 1998. Glenn se catapultó en términos metafóricos y físicos, porque a los 77 años se convirtió en el astronauta de mayor edad que hubiera viajado al espacio. Aunque algunos críticos dijeron que era un costoso viaje de turismo para un político reconocido, y otros opinaron que era un positivo experimento para conocer los efectos de la gravedad en una misma persona con diferencia de 35 años entre dos vuelos. Más allá de la polémica, un día como hoy, 20 de febrero de 1962, John Glenn se convertía en el primer norteamericano en orbitar la Tierra. Y nos recordaba cuán alto pueden volar los sueños y los humanos, y a la vez cuán grande y pequeña es la nave de la Tierra que todos habitamos. Las principales noticias del día. Titulares. Tribunal notificó sentencia por escrito en caso Metástasis. Gobierno plantea ingreso de fuerzas especiales extranjeras para apoyar a Fuerzas Armadas y Policía. Colombia aclara que intercambios de energía con Ecuador son únicamente para mantener seguridad de la interconexión. En el segmento de opinión, costas procesales. En política internacional, un vacío de líderes. Los editoriales serán de Talía Flores. ¿De dónde saca Isa que Luisa González es socialdemócrata? Noticias del día. Tribunal notificó sentencia por escrito en caso Metástasis. La Corte Nacional de Justicia, CNJ, emitió por escrito la sentencia del caso Metástasis, un proceso judicial en el que Wilman Terán y 19 personas más fueron declaradas culpables por delincuencia organizada. La notificación de la sentencia escrita llega casi 3 meses después de que el Tribunal de Juzgamiento de Metástasis, integrado por los jueces nacionales Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Pablo Loaiza, dio a conocer de forma oral una resolución unánime en la que sentenció como culpables del delito de delincuencia organizada a 20 de los 21 procesados que llegaron a etapa del juicio. Según el análisis del tribunal, Javier N.A., alias Novio o Novita, debía ser sentenciado como líder de la estructura criminal a 10 años de cárcel, mientras que como colaboradores debían ser sentenciados el ex juez de la Corte Nacional de Justicia y expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, alias Diablo, Pablo Ramírez, exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad SNAI, entre otras 17 personas que recibieron condenas que van desde los 3 años y 4 meses de cárcel hasta los 9 años y 4 meses de prisión. Además, se definió una reparación económica de $4 millones que deben pagar de forma solidaria los 20 sentenciados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Así quedó determinado en la sentencia por escrito notificada la noche del martes 18 de febrero por el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia, que dictó el fallo de primera instancia. Gobierno plantea ingreso de fuerzas especiales extranjeras para apoyar a Fuerzas Armadas y Policía. El presidente candidato Daniel Noboa dispuso a la Cancillería iniciar conversaciones con otros países para coordinar acuerdos de cooperación que permitan el ingreso de fuerzas especiales extranjeras al territorio ecuatoriano. La propuesta es que fuerzas especiales internacionales
puedan ingresar a Ecuador de manera temporal para enfrentar a las bandas del crimen organizado y narcotráfico, a las que el gobierno las tilda de terroristas y beligerantes. No se menciona cómo sería este ingreso de fuerzas extranjeras de seguridad a Ecuador y no se especifica con qué países se iniciarán las conversaciones. Se acota que la disposición en Cancillería es que los diálogos sean respetando el marco constitucional y utilizando los canales diplomáticos correspondientes. Además, hizo un exhorto a la Asamblea a pronunciarse sobre esta iniciativa, así como otras. Una de estas es la reforma parcial del artículo 5 de la Constitución, que busca eliminar la prohibición de establecer bases extranjeras en Ecuador. Enfrentar un enemigo común, las mafias y el crimen organizado, requiere unidad y decisiones firmes, señala el comunicado oficial. La presión de las bandas criminales derivó en un aumento de los asesinatos en Ecuador de 6 por cada 100.000 personas en 2018 a 38 en 2024, pasando por el récord histórico de 47 en 2023. La propuesta de la presidencia llega en momentos en que Ecuador atraviesa un inicio de año violento y está inmerso en un periodo electoral de la segunda vuelta presidencial. Colombia aclara que envíos de energía a Ecuador son únicamente para mantener seguridad de la interconexión. El Ministerio de Minas y Energía de Colombia aclaró este 19 de febrero del 2025 que los intercambios de energía con Ecuador recientemente difundidos en distintos medios corresponden a operaciones de la red destinadas a mantener la seguridad de la interconexión, de acuerdo con lo establecido en la decisión 816 de la Comunidad Andina de Naciones, CAN 816. En un comunicado emitido el 19 de febrero del 2025 desde Bogotá, la entidad explicó que en el marco de las transacciones internacionales de electricidad TIE con Ecuador se registraron transacciones no programadas de energía en sentido Ecuador hacia Colombia, acumuladas entre el 12 y el 17 de febrero del 2025. Según el Ministerio, estas activaciones se realizaron de forma automática para asegurar el correcto funcionamiento de la interconexión y no responden a una solicitud o necesidad expresa, representando menos del 0.4% de la demanda eléctrica nacional durante ese periodo. La aclaración surge tras las declaraciones del presidente de la República, Daniel Noboa, quien en una entrevista mencionó que se está vendiendo energía a Colombia debido a la mejoría de la situación eléctrica de Ecuador. Horas después, desde la cartera de Estado colombiana se desmintió lo dicho por el presidente. El Ministerio colombiano reafirmó su compromiso con el suministro seguro de energía para todos los colombianos y recordó que la evolución de estas transacciones puede consultarse a través del administrador del sistema de intercambios comerciales ASIC de XM. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Yanina Mondino, consultora política, y habla de la situación política del país. Escuchemos lo que nos dice. Efectivamente, el Ecuador pasa por un momento totalmente diferente. Yo creo que para empezar esta elección hiperpolarizada, donde por primera vez el 90% de los electores se definieron prácticamente entre dos tendencias, marca un hito y un resultado histórico. Pero me parece a mí que se configura más como una tercera vuelta electoral de esa segunda del 2023 que una primera vuelta de este 2025. ¿Y por qué? Tres elementos. Primero, porque claramente quienes fueron a balotaje o a segunda vuelta siguen siendo estas dos principales opciones que concentran la mayor cantidad de votación. Segundo, por algunos fenómenos particulares, como el hecho de que el presidente candidato haya duplicado su votación con respecto al 2023, y por otro lado, que Luisa González haya logrado romper lo que ellos llamaron el techo, ¿no? Romper este techo correísta superando los 40 puntos. Creo que por ahí va un poco esta sensación de que una campaña que es la del gobierno, que apostó todo a la primera vuelta, a este encuadre de vamos a ganar en una sola vuelta, que sirve para traccionar la campaña, pero en el momento en el que no se logra, claro, se desinfla un poco comunicacionalmente. Exacto, se sintió como una victoria agridulce. En cambio, una segunda posición a realmente 18.000 votos, es decir, estamos hablando de prácticamente nada a nivel país, una Luisa González que logró romper su propio techo y que por tanto
también allí hay, digamos, para el correísmo la señal de que quizás esta vez sí podrían lograrlo. Por eso creo que llegaron un poquito más, si se quiere, con más aire a la segunda vuelta. Falta mucho, menos de 2 meses, pero eso en los tiempos políticos del Ecuador es bastante. Y yo creo que el presidente tiene la herramienta de la gestión en sus manos para poder llegar a los territorios que quizás perdió algo de apoyo en esta primera vuelta del 2025 y en aquellos que puede reforzar, como es, por ejemplo, la Sierra Centro. Por otro lado, Luisa González, claro, ya está trabajando en esta gran coalición o en esta gran unión por el Ecuador, mostrándose mucho más abierta, sobre todo estando en espacios que tradicionalmente no eran cómodos, digamos, para los candidatos del correísmo, sobre todo en medios, lo cual marca quizás una primera diferencia, y a su vez también será importante revisar cuánto puedan ayudar los gobiernos locales y las prefecturas que están en manos de esta tendencia y que quizás puedan también traccionar a esa campaña. Pero en líneas generales creo que ese es como un primer resumen de lo que pasó el 9 de febrero. Michelle Maffei, especialista en conflicto y violencia, pasó por los estudios de Radio Sucesos. Habló de cómo influye los altos niveles de violencia e inseguridad en la campaña electoral. Vamos con la nota. Bueno, evidentemente se puede ver que las provincias más violentas, que tienen una tasa de homicidios incluso más altas, Guayaquil siendo el ground zero de todos los delitos violentos a nivel nacional, engloba básicamente el 50%. Hasta el corte de febrero de este mes, solamente la zona 8, que es Guayaquil, San Borondón, Durán, tuvo 226 homicidios, que es básicamente la mitad de todos los homicidios violentos a nivel nacional. Evidentemente, la inseguridad influyó en los resultados electorales, pero hubo un gran debate que no tiene nada que ver con regionalismos, y eso lo digo también como alguien que es de Guayaquil, de que digan, no, el problema es que en la costa están los narcos. No, los narcos y las personas que trabajan para el crimen organizado están muy bien distribuidas alrededor del país. Están en la Amazonía, están en el sur del país, también en específico en Azuay con Ponce Enríquez, por ejemplo, y están muy bien distribuidas también en Quito, no solamente en Guayaquil. Entonces, el hecho de que en la costa gana RC porque hay narcos es una apreciación superflua. Ahora, a mí me gustaría mucho enfocarme en Manabí, porque Manabí siempre ha sido bastión de RC. ¿Por qué Manabí al fin y al cabo siempre gana RC? Evidentemente porque fue una provincia que durante el tiempo, bien o mal, de RC, tuvo millón de infraestructura y empezaron a poner en el debate político a la provincia manabita, que siempre había sido olvidada históricamente. Igual Esmeraldas, bien o mal que no se haya construido la refinería del Pacífico, pero evidentemente han sido provincias olvidadas que ni siquiera los mencionaban políticamente o discursivamente los presidentes de turno. Ahora, ¿por qué gana RC en la costa? Es básicamente porque no han tenido los resultados que la costa esperaba, no solamente en homicidios, sino en la pletora de crímenes que involucra el crimen organizado y en general la violencia, como por ejemplo la violencia de género o la violencia doméstica intrafamiliar, tiende a ser incluso un poco más alta en la costa que en la sierra, y una política pública que te minimiza muchísimo la violencia intrafamiliar es minimizar el consumo de alcohol en los hombres. La gran mayoría de hombres, sean padrastros, sean novios, ¿por qué generan violencia doméstica? Es porque o están ebrios o están drogados. Ese es como que un común denominador. Ahora, cuando hablamos de otro tipo también de crímenes a nivel nacional, se incrementaron los secuestros, se incrementaron las extorsiones. En la costa es un lugar
premium para las extorsiones como tal, más incluso que en la sierra. Entonces, evidentemente, las personas en la costa no vieron los resultados esperados por parte del Plan Fénix, y lo que a mí sí me duele bastante, no solamente como ciudadana y como persona que dice qué proyectos o políticas públicas de verdad tienen resultados, es el hecho de que el ministro de Defensa, debido a las masacres en Manta, decidió hacer nuevamente el día de ayer otro operativo militar donde no se llevó a prisión a nadie y simplemente queman recursos y queman también muchísimo, se puede decir, el tiempo y las energías, no solamente de Fuerzas Armadas, sino también de Policía Nacional, sin generar un resultado a largo plazo. Entonces, sí, evidentemente, la segunda vuelta, el enfoque más que económico, más que incluso cuestiones geopolíticas o internacionales, va a ser la situación de inseguridad. Y mi recomendación es que empiecen a hablar acerca de la situación de inseguridad tal cual como es. No una cuestión que recién inició en el 2007, sino una cuestión que inició desde los años 80 por el tráfico de tierras. ¿Y por qué se genera el tráfico de tierras? Porque las instituciones públicas y privadas han sido altamente corruptas en el Ecuador y al mismo tiempo hay estructuras políticas que solapan a estas estructuras criminales. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Entre los múltiples problemas que tiene que soportar o que acarrea la justicia en el Ecuador es o son las costas procesales. Todos conocemos que cuando se va a litigar, la parte que le pide al juez que declare un derecho o que haga cumplir una obligación debe contratar un abogado. El abogado le fija un honorario. El usuario de la justicia le paga a su abogado. El derecho que ha reclamado ha ganado o ha triunfado y sin embargo no se establece que el perdedor deba cubrir con las costas y los gastos en los que ha incurrido el actor de esta causa. Esto, que de suyo parecería un tema irrelevante, es en la práctica muy importante, como lo vamos a ver. Empezaremos definiendo qué son las costas procesales. Las costas o los costos de un proceso judicial son los gastos en los que una parte incurre durante un proceso judicial. Son sus honorarios de los abogados, son los costos mismos del usuario, muchas veces el pago de peritos con los que tiene que contarse o los técnicos que asesoran al juez en la resolución de una causa, publicaciones por la prensa en muchos de los casos, copias certificadas y otros costos relacionados con la tramitación de un juicio. En términos simples, son los costos que una persona debe asumir al litigar, pero que en el Ecuador no se aplican de manera generalizada, que deban ser pagados por el perdedor del caso, como ocurre en otras jurisdicciones. Examinamos entonces para qué sirven estas costas procesales. El objetivo de las costas procesales es doble. Uno, para compensar a la parte afectada cuando alguien litiga de mala fe. La parte perjudicada no debería absorber, pues, los costos de la disputa, sino que estos deberían ser cubiertos por la parte demandada. Y dos, disuadir el abuso del sistema judicial. En nuestro país, sobre todo, hay un abuso generalizado. El hecho, por eso, de que cada juez tiene que resolver en las principales ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, 1,000, 2,000, hasta 3,000 causas.
en forma anual, lo que hace imposible el que se puedan satisfacer las obligaciones del usuario de la justicia. Al imponer las costas a quien litiga con malicia o con mala fe, se evita que personas u organizaciones abusen del sistema con demandas infundadas. Pero veamos cuándo se imponen realmente las costas en el Ecuador. A diferencia de otros países donde la regla general es que el que pierde paga, en el Ecuador regularmente cada parte asume con sus costos o sus costas, excepto, dice la ley, en los casos de mala fe procesal. Parecería que esto de la declaratoria de mala fe procesal es letra muerta, porque no se aplica en el Ecuador. Así, el Código Orgánico General de Procesos, el COGEP, y el Código Orgánico de la Función Judicial establecen que una persona será condenada en costas solo si ha litigado. 1. De manera abusiva, es decir, interponiendo acciones sin fundamento solo para perjudicar a la otra parte. 2. De manera maliciosa, presentando hechos falsos o manipulando la información para engañar al juez. 3. Con temeridad o deslealtad, utilizando recursos innecesarios para retrasar el juicio. Pero veamos cuáles son los ejemplos de esta mala fe procesal de la que se habla. Una empresa presenta una demanda infundada contra un competidor solo para entorpecer su negocio. Esto es, para causarle problemas a él. Un deudor que sabe que debe pagar presenta múltiples apelaciones, escritos e incidentes sin sustento con tal de demorar el trámite de la causa, dilatar el proceso, como se llama. O también cuando un abogado utiliza pruebas falsas, testigos manipulados, recurre a peritos que no tienen la honestidad ni el conocimiento necesario como para poder darle la orientación que requiere el juez. Así, si el juez determina que hubo mala fe, condenará al litigante infractor a pagar las costas procesales y una indemnización del proceso al Estado. Pero las costas procesales, en muchas ocasiones que se fijan, son sumas ínfimas, mínimas, frente a los costos altos que tiene que recurrir el actor de un juicio. Y que se le indemnice al Estado por el tiempo que se ha ocupado en los servicios de un servidor judicial, la maquinaria judicial, el aparato judicial al servicio de quien litiga como la ve, no sucede nunca, señores. Así, problemas con el sistema de costas en el Ecuador puede generar el hecho de que se evite el abuso procesal. Pero es tan difícil el probar este abuso procesal, porque ¿cómo se demuestra que en efecto el actor o el demandado tuvo intención de perjudicar? Otro, el uso excesivo de la función judicial. Si un incentivo económico para castigar al litigio infundado o para castigar al demandado que se defiende con dilatorias o con incidentes falsos para evitar la acción de la justicia. Y la carga sobre el Estado. Al no haber una regla clara de que el perdedor pague muchos procesos, generan costos innecesarios para el sistema judicial que no se recuperan jamás. Así, podemos nosotros ver que en otras jurisdicciones, como en los Estados Unidos, el principio general es que cada parte paga a sus abogados y sus costos, a menos que se pacte que la persona o el litigante que pierde pague los costos de esta. En el Reino Unido o en España, el principio general es que el que pierde paga. Entonces, de esta manera también se piensa dos veces antes de entrar a litigar con mala fe. Y permite un acuerdo sobre las costas, porque el permitir el acuerdo entre las partes litigantes para el pago de las costas hace que se lleguen a acuerdos mediante los cuales se evite el uso indiscriminado del material judicial y por ende de la infraestructura del Estado. Entonces,
el que está litigando con mala fe piensa dos veces frente a alargar indebidamente el proceso. Piensa dos veces frente a contratar un abogado que simplemente dilate la causa. Y piensa dos veces en no apagar el problema mediante un acuerdo transaccional que podría evitar, repito, el que hayan juicios innecesarios como sucede en el país. Así pues, si analizamos lo que significan las costes procesales, diríamos que son una herramienta clave para garantizar el acceso a la justicia y evitar abuso del sistema. Sin embargo, el sistema ecuatoriano, basado en la mala fe, tiene limitaciones en su aplicación práctica. Reformas en este ámbito podrían mejorar la eficiencia del sistema judicial y evitar que las cortes sean utilizadas como una táctica de presión entre litigantes o como una táctica de presión para evitar que entre las partes hayan litigios innecesarios. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Catey. Un vacío de líderes. Al contrario de las autocracias, cuyo poder y legitimidad, si cabe ese término, provienen o de la herencia o de la violencia, cuando no de ambas, en la democracia el liderazgo tiene un origen y una naturaleza diferentes por la distancia ética y filosófica que separa a estas visiones. El poder autoritario es la condición más primaria y arcaica en la organización de las sociedades humanas, una originada en el instinto, en un inconsciente colectivo que ve en el macho alfa la mejor garantía para la supervivencia del grupo, el clan o la tribu, ya sea por su fuerza física o su habilidad como cazador o guerrero. El paso de esa concepción de líder a las primeras sociedades sedentarias tras las revoluciones agrícolas en todo el mundo se dio bajo idéntico carácter absoluto con el añadido de la bendición religiosa, cuando no en una combinación entre el poder temporal y terrenal con el supuesto poder divino, con los sacerdotes como socios intermediarios. El cambio del paradigma autoritario desde el instinto a la razón es algo muy reciente, apenas 250 años tal vez. El poder omnímodo, la autoridad absoluta, fueron la norma para la totalidad del mundo por al menos 9000 años. Y de hecho, todavía una gran parte del mundo está regida por variantes de ese ancestral y tal vez genético mecanismo de gobierno que bajo múltiples denominaciones, faraones, reyes, hijos del cielo o del sol, emperadores, césares y sus variantes, los kaisers y los zares, será el estándar de gobierno en el mundo. Hoy se llaman secretarios generales o asumen con desparpajo el título de presidentes como si de funcionarios democráticos se tratase. El liderazgo democrático exige capacidad de negociación, transigencia y empatía, pues la sociedad democrática reconoce la diversidad y la diferencia como una riqueza social, lo que en las sociedades autoritarias es visto como una debilidad que debe eliminarse tan pronto sea posible. Abundan los ejemplos de intolerancia a los distintos, a los otros, entre los estados autocráticos en el pasado y hoy en día, lo que demuestra cuán profundo es el hábito de perseguir y denigrar al otro, convertirlo en amenaza, en el enemigo a destruir. Para ese fin se esgrimen razones, si cabe ese término, de índole lingüística, religiosa, racial, ideológica, en fin, lo que pueda parecer una diferencia para excluir de la sociedad al que no responde exactamente al modelo social asumido como el correcto para las personas.
El paso que la Ilustración da hace 3 siglos al identificar al poder absoluto como algo que se debía controlar para que la participación en la toma de decisiones se extendiera a la sociedad, democratizando el poder, poniendo límites y contrapesos a la autoridad absoluta. Naturalmente, ese paso daría lugar al único cambio de fondo en la historia del poder y a la necesidad de unas habilidades totalmente nuevas en los líderes democráticos, que al contrario de los autócratas, deben mantener sus acciones dentro del marco constitucional y de las leyes, por una parte, y una relación de respeto por la ciudadanía, pues el cambio de enfoque convierte al gobernante democrático en un servidor público con responsabilidades que emanan de una ley que ampara a todos, pero que igualmente obliga a todos a su cumplimiento. Aparecen figuras notables, líderes que guían ya no a súbditos, sino a ciudadanos iguales ante la ley. Como es natural, su aparición se produce en las primeras sociedades donde el revolucionario concepto se aplica, y en primer lugar en Estados Unidos, desde 1776, antes que en la afamada Francia de la Revolución, que ocurrirá 13 años más tarde, pero que no durará sino poco tiempo, reemplazada primero por el consulado, para terminar con un emperador, Napoleón, la antítesis de la democracia. En Estados Unidos, a Washington lo siguieron varios notables presidentes, Adams, Monroe, Jefferson, y más tarde la enorme figura del presidente Lincoln, que enfrentó al momento más crítico de la democracia norteamericana, la guerra civil, y por su voluntad y espíritu la Unión se mantuvo aún a costa de su vida. Los ejemplos de liderazgo democrático en el ámbito latinoamericano también surgieron y con más fuerza en los momentos más duros y críticos de sus países, como Benito Juárez, con México invadido por Maximiliano con el apoyo de fuerzas francesas, que logra unir a la nación alrededor suyo hasta derrotar a los invasores y mantener incólume la nación. O el caso de Sarmiento y sus sucesores liberales que logran alfabetizar a la Argentina antes de que lo hagan muchos países europeos, con lo que sientan las bases para un medio siglo de progreso extraordinario, llevando a su país al selecto grupo de las 10 primeras economías del mundo. Europa deberá esperar bastante más para el surgimiento de liderazgos democráticos, pues tras las guerras napoleónicas, el objetivo de los déspotas europeos será mantener a toda costa la autocracia. Recién será en la Primera Guerra Mundial que aparezca en Francia la figura de Clemenceau para sostener a su patria en pie durante la guerra, pese a la ocupación de una parte de Francia por el Segundo Reich. Pero la posguerra no será propicia para el liderazgo democrático, sino lo contrario. La amargura del Tratado de Versalles propiciará más bien a los dictadores que florecerán hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con la notable figura de Churchill en Gran Bretaña y de Roosevelt en Estados Unidos, que guían a sus pueblos en las difíciles horas de la guerra. Concluido el devastador conflicto, Charles de Gaulle en Francia y Konrad Adenauer en la Alemania occidental asumen sus liderazgos en los momentos más difíciles para sus países, devastados por la guerra. En el recién nacido Israel aparecerá David Ben-Gurión a la cabeza de la única democracia en Oriente Medio, para guiar a su pueblo en los difíciles años de su despegue. En nuestro mundo de hoy, indudablemente se echa de menos a esos personajes capaces de proyectar su autoridad por su prestigio y su calidad humana. En un momento en que ese proyecto democrático, soñado por los filósofos ilustrados, se halla atravesando horas bajas,
resulta preocupante la ausencia de figuras en torno a las cuales los demócratas del mundo puedan hallar inspiración. No se ve ninguna figura que pueda verse como un líder de esos que inspiran en el mundo democrático, ni en Europa, ni en Latinoamérica, ni mucho menos en Estados Unidos, lo que ciertamente hace temer un retorno a formas autoritarias en los gobiernos, fuera de las dictaduras que ya son institucionales, asociadas con el crimen organizado inclusive. Que Europa se debata en medio de la crisis desatada por Trump, anunciando o poco menos el retiro del grueso de las fuerzas militares norteamericanas de Europa y entre líneas su práctica salida de la OTAN, sin poder acordar un programa común ante la agresión rusa a Ucrania y las implicaciones a futuro de una victoria rusa, algo de que por sí ya es suficientemente grave, lo es mucho más sin un liderazgo decidido e inspirador. Muchas gracias. Editorial. ¿De dónde saca Isa que Luisa González es socialdemócrata? Talía Flores, primicias. El 5 de marzo de 2022, durante el 5º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro y con la presencia de lo más granado del socialismo del siglo XXI de la región, Rafael Correa se disculpó por haber perdido a Ecuador por la traición, en alusión a Lenín Moreno, aunque sin mencionarlo, y por nuestros propios errores en las elecciones de 2021, por lo que prometió recuperar Ecuador para su pueblo, para la patria grande y para juntos recuperar América Latina. ¿De dónde saca Leonidas Isa que la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, es socialdemócrata, si está clara su pertenencia al socialismo del siglo XXI? El domingo 9 de febrero por la noche, el país aún contenía la respiración por la estrechez de los resultados electorales cuando el candidato del movimiento Pachakutik, brazo político de la CONAIE, Leonidas Isa, ya estaba en los medios de comunicación para hablar de la importante votación que obtuvo en las urnas, un 5.24%, y analizar a quién de los dos finalistas daría su apoyo. El presidente ha precisado que el voto nulo ideológico que decidieron en la segunda vuelta en el 2021, cuando Yacu Pérez alcanzó más del 19% en la primera vuelta y Pachakutik puso 27 asambleístas, hoy no es opción. Entonces Isa, que se expresa con solvencia, ha ensayado unas narrativas para dejar claro que no apoyarán a Daniel Noboa, lo que haría suponer que si también han descartado el voto nulo, apoyarán a González, pero no se ha atrevido a decir de manera frontal porque ha fijado el 15 de marzo para pronunciarse y porque el presidente de la CONAIE ha ido modificando su argumentario, que tal parece tratarse de una estrategia. Primero, intentó liberar a Luisa González de la imagen del expresidente, repitiendo que no será una decisión entre Daniel Noboa y Rafael Correa, sino entre Daniel Noboa y Luisa González, dejando más dudas que certezas, porque Isa, de quien todos conocen su cercanía a Correa, le respaldó en el paro contra Lenín Moreno en el 2019 y contra Guillermo Lasso en el 2022, pretendió desconocer que el expresidente es quien lidera el movimiento y tiene la última palabra de esa organización política. Entonces, y aunque resulte insólito, el dirigente de una organización que tiene como uno de sus valores intrínsecos lo ancestral y la memoria histórica, invocó a la desmemoria colectiva, diciendo que hay que olvidar el pasado y que el punto de mostrarse molesto cuando le han preguntado sobre el maltrato y la persecución inclemente de Correa a Pachakutik y a la CONAIE y a sus dirigentes. Tan forzada resultó la invocación al olvido que Isa empezó a matizar, y para hacerlo, habló del maltrato del que fueron objeto los indígenas en varios gobiernos, incluyendo el actual, y hasta retrocedió siglos para aludir a ignominiosos episodios de la historia nacional que avergüenzan a todos y que felizmente fueron rebasados por el tiempo, la razón y la justicia. Y fue más lejos. Superándose a sí mismo, Isa apeló a una suerte de prestidigitación político-ideológica conceptual para afirmar que Luisa González es socialdemócrata,
Lo hizo ignorando que al país entero le consta que milita en la Revolución Ciudadana, que antes era Alianza País, organizaciones que son parte del socialismo del siglo XXI, solo porque su intención es ubicar a Noboa en la derecha y hasta en lo que él llama la derecha racista, rayando en fascismo. Leonidas Issa tiene todo el derecho de apoyar a quien le plazca en las urnas, porque así es la democracia. Democracia de la cual él abjura en su libro Estallido, en el que escribe que el poder hay que tomarlo por la fuerza, pero ni aún así puede pretender mutar ideológicamente a una candidata y exigir que todos le crean solo porque él lo dice, pensando que la gente desconoce la realidad de los actores políticos. Luisa González ha defendido siempre a Nicolás Maduro y hasta dijo, años atrás, que Venezuela estaba mejor que Ecuador, mientras millones de venezolanos migraban, y hace pocas semanas evitó calificar al régimen de Maduro, a pesar de que Fernando del Rincón de CNN le insistió, señalando que si luego de desconocer los resultados electorales y aferrarse al poder, Maduro era o no un dictador. Señor Issa, en Venezuela, la socialdemocracia lo ha encarnado siempre Acción Democrática, a cuya dirigencia Maduro ha perseguido a lo largo de los años, procesándola y encarcelándola, por lo que muchos han debido abandonar el país. En Nicaragua, el régimen de Ortega y Murillo, su mujer, que es Rosario Murillo, es copresidenta, eliminó a los partidos, incluyendo al Partido Socialdemócrata, que representaba a la socialdemocracia, al tomarse manu militari en 2022 las alcaldías para entregarla a los concejales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es parte del socialismo del siglo XXI. Ortega lleva ya 17 años en el poder y ha perseguido a la oposición hasta casi extinguirla, llegando a la infamia de despojar de la nacionalidad nicaragüense a escritores, dirigentes, políticos y hasta sacerdotes, declarándolos apátridas. Si Leonidas Issa cree que Luisa González es socialdemócrata, debe pensar que también lo son los regímenes de Nicaragua y de Venezuela. Pero una cosa es pensar con el deseo y creérselo, y otra muy distinta es la realidad. La socialdemocracia no criminaliza la lucha social, ni persigue a la disidencia, tampoco enjuicia a los periodistas, ni cierra medios de comunicación. Eso lo hace el totalitarismo, que hoy quisiera también controlar las redes sociales. Por eso, a la primera oportunidad que tienen, pretenden revivir la ley Mordaza con la llamada ley de comunicación, esa nefasta ley. ¿De dónde saca Issa que Luisa González es socialdemócrata? ¿Qué dirán los que quedan de la izquierda democrática, que es la socialdemocracia en Ecuador, y que conocen bien sus diferencias con el socialismo del siglo XXI? Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Trump asegura que Musk no se involucrará si hay conflicto de intereses. Donald Trump apareció en su primera entrevista televisiva conjunta con Elon Musk, emitida en horario de máxima audiencia por Fox News Channel. En la entrevista pregrabada, el presidente estadounidense reiteró sus objetivos de reducir la inflación y afirmó que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk identificaría más de $1 billón de lo que la administración considera gasto público despilfarrador. Sin embargo, dado que el propio Musk es un hombre de negocios muy involucrado en varios sectores, la pregunta principal fue, ¿qué ocurrirá cuando haya un conflicto de intereses? I haven't asked the president for anything ever. And if it comes up, how will you handle it? Well, he won't be involved. Yeah, I'll recuse myself if it is. If there's a conflict, he won't be involved. Yeah, I wouldn't want that, and he won't want it. Right, and obviously I'm getting a sort of a daily proctology exam here. It's not like I'll be getting away from something in the dead of night. Trump mencionó durante la entrevista que Musk probablemente no está tan contento con temas como las exenciones fiscales para los vehículos eléctricos que probablemente no se incluyan en la legislación fiscal que se discute en el Congreso. Además, señaló que Musk no buscó un trato especial para Tesla. El magnate tecnológico ha sido criticado por los métodos que él y su equipo en el programa Dodge utilizan para recortar el gasto, incluida la ayuda exterior, y eliminar puestos de trabajo en la burocracia.
Bélgica refuerza la seguridad en el puerto de Amberes para luchar contra el narcotráfico. Bélgica está reforzando el cuerpo de policía marítima en el puerto de Amberes para luchar contra la creciente violencia del narcotráfico. El ministro belga del Interior, Bernard Cantan, confirmó la próxima contratación de más de 100 personas mientras asistía a la inspección policial diaria en la zona. El puerto de Amberes es un lugar importante dentro de la lucha de las autoridades contra la violencia relacionada con las drogas. El año pasado fueron controladas más de 7.000 personas en el puerto y en lo que va de año ya han sido detenidos más de 50 sospechosos. Los esfuerzos se aceleran después de que Bruselas, capital del país, sufriera una oleada de violencia relacionada con la droga en las últimas semanas. La ciudad ha sido testigo de 6 tiroteos relacionados con bandas de narcotraficantes en apenas 15 días que han dejado 2 muertos. Cantan y la ministra de Justicia, Annelies Verlinden, se han comprometido a reforzar las fuerzas policiales tanto en Amberes como en Bruselas. Estados Unidos y Rusia acuerdan restablecer relaciones diplomáticas. Estados Unidos y Rusia dan el primer paso para restablecer relaciones diplomáticas tras la reunión de las delegaciones lideradas por el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller ruso Sergei Lavrov en Riad, Arabia Saudita, en el marco de las negociaciones para buscar el fin de la guerra en Ucrania. El presidente Trump está dispuesto a poner fin a este conflicto y, como dijo durante su campaña presidencial, quiere que esto termine de una manera justa, sostenible y duradera y que no conduzca a otro conflicto en 2 o 3 años. Eso no será fácil de lograr, pero él es el único en el mundo que puede iniciar ese proceso. Según Rubio, se han establecido 4 principios básicos: restaurar relaciones diplomáticas, avanzar en las negociaciones para terminar la guerra en Ucrania, explorar colaboración económica y mantener comunicación bilateral. Estos son los acuerdos a los que llegamos. La primera y probablemente la más urgente y además no tan difícil es conseguir que los embajadores de Rusia en Estados Unidos y de Estados Unidos en Rusia sean nombrados lo antes posible. En segundo lugar, acordamos eliminar las desventajas que durante muchos años, sobre todo en la administración Biden, se han impuesto a nuestras misiones diplomáticas, obstaculizando gravemente su trabajo. A pesar de que el foco de este encuentro es la negociación de la guerra en Ucrania, el gobierno de Volodymyr Zelensky ni la Unión Europea tuvieron representación. El presidente ucraniano visitará Arabia Saudita el 10 de marzo. Estoy convencido de que para Ucrania y para nuestra región, para Europa, es fundamental que cualquier negociación para poner fin a la guerra no se lleve a cabo a espaldas de las partes claves afectadas por la agresión rusa. Rubio precisó que esta será la siguiente fase con los equipos negociadores. Yo diría que para poner fin a cualquier conflicto, las partes involucradas deben hacer concesiones. No vamos a predeterminar cuáles serán. Ciertamente, no vamos a negociar esto hoy ni en una conferencia de prensa, pero hay otras naciones que tienen sanciones. La Unión Europea tendrá que participar en algún momento porque también ha impuesto sanciones, pero supongo que el punto aquí es que acordamos cuál es el objetivo. De acuerdo a Estados Unidos y Rusia, sus equipos negociadores serán anunciados pronto, mientras el presidente ucraniano indicó que espera la visita de la delegación estadounidense en Kiev. Celia Mendoza, Voz de América, Departamento de Estado. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte.
transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.